Estamos siguiendo de cerca la trayectoria de la tormenta tropical Harvey, la cual se desplaza por el Caribe. Vamos a pasar entonces con Elena Tabreu, con un adelanto de su segmento del tiempo. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes para ti, Iván, y para todos los amigos que nos están viendo en estos momentos. Comenzamos analizando el Atlántico, que está activo. Tenemos una depresión tropical Harvey que se dirige completamente hacia el oeste a 22 millas por hora. Su trayectoria estará sobre el mar Caribe en los próximos días y se espera que Harvey toque tierra en la península de Yucatán aproximadamente el miércoles. Tiene viento sostenido de 40 millas por hora, pero lo que más me preocupa son los dos disturbios que tenemos en el Atlántico, y el más preocupante es el que tiene el 30% de probabilidad de desarrollo, que es el Inves 92L. Este disturbio se espera que en su trayectoria, aunque está mal organizado, va a ser hacia el sur de la Florida. Aproximadamente estará sobre el sur de la Florida entre el martes y el miércoles. Y aunque es un sistema que no se espera que llegue a ser un ciclón tropical, va a tener asociado lluvias y tormentas que van a estar sobre nuestra región, como les dije, entre el martes y el miércoles. Les voy a tener más información en solo minutos. No se vayan. En menos de 48 horas, cientos de miles de alumnos regresan